entre aciertos se puede pedir el índice de acierto, el índice de fallo, y es tener en cuenta lo relativo de esos dos valores, la cantidad de accesos en total con respecto a los aciertos, o puede ser la cantidad de accesos en total con respecto a los fallos si se pide el índice de fallos. Así que Manuel está bien. Lo que pasa es que el número de veces que se pedía una página que ya estaba en memoria relativo a la cantidad de accesos en total, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, tuve 10 aciertos. Si la cantidad de accesos son 11, tuviste un montón de aciertos. Si la cantidad de accesos son 1000, 10 aciertos es un número muy bajo. Bien, Mateo, ¿de qué es el nuevo material? Es sobre procesos e hilos, ¿sí? Bueno, entonces, Emanuel me parece que ya está. Y Tomás, ese ejercicio 2, yo lo voy a ir buscando, así lo comparto. ¿Qué problema tenés con ese ejercicio 2? Bueno, estimo que, Tomás, estás preguntando sobre este ejercicio. A ver, vuelvo al chat. ¿No? Son la posición de memoria. A ver, ¿qué hacer con las trazas? Son de 0 a 7, pero son 4 memoria principal y 8 virtual. La virtualidad y los marcos físicos. Vamos a hacer así. Yo tengo el proceso, mi proceso 1, que lo divido en 3 páginas. ¿Sí? La página 0, la 1 y la 2. Bien, y después yo tengo la memoria, que la divido en marcos de la misma longitud que las páginas, pero en la memoria yo voy a tener otro número que es totalmente independiente de marcos, ¿sí? Entonces acá en el dibujo estoy proponiendo, o sea, 3 páginas, un proceso con 3 páginas y una memoria que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcos. Entonces, estos son marcos físicos. Y lo que va a suceder es que cada una de estas páginas vaya a parar a un marco. Pero no es que en total haya 8 más 3, 11 marcos en virtuales, ¿sí? Los marcos son los huecos en la memoria física, las páginas están en el disco y las vas cargando a los marcos a medida que las necesitas. Claro, ahí la explicación que hace Manuel es correcta, ¿sí? Son 2 espacios, míralos como espacios distintos. Uno es espacio físico en la memoria física tangible, ¿sí? Tiene una capacidad máxima. Y los procesos se dividen lógicamente en páginas, y esas páginas van a ir a parar a los marcos. Pero no se suman los dos, son cosas, conceptos, no conceptos, sino son, yo las veo como espacios de direccionamiento. No, espacio de direccionamiento es otra cosa. Una es la división de los procesos en páginas y los marcos es el, la unidad en que se divide la memoria física, ¿sí? A ver si por ahí queda mejor. Sí, esa
Tomás, que dice, yo entendía memoria virtual como literalmente eso, una expansión virtual de la memoria principal. Ok, voy a ir un poquito más allá con mi dibujo y voy a agregar que este es el disco, ¿sí? Este es el disco rígido. Bueno, lo tendría que haber hecho mucho más grande, ¿sí? Porque es lo que nos va a salvar las papas, en definitiva. ¿Sí? Este disco rígido es donde se van a almacenar las páginas, ¿sí?, de los procesos y que se van a ir, ojo, no están, obviamente está todo desproporcionado, ¿sí? Y donde cada vez que yo necesito, voy a extender un poquito mi proceso, le voy a poner más páginas. La página 3 y la 4, ¿sí? Pero imagínense que puede pasar que la página 3 y la 4 estén en el disco. Entonces, lo que es literalmente una extensión de la memoria, si vos, o sea, que usaste ahí la palabra literal, lo que tenemos es la utilización del disco rígido para extender esa memoria, si lo querés ver como una extensión, que está bien, ¿sí? Una parte del disco rígido la vamos a usar para implementar la memoria virtual. Entonces es nuestra memoria auxiliar donde vamos a alojar las páginas que no estén en la memoria principal, ¿sí? Ahí es donde entra el disco rígido en escena y obviamente toma un papel bastante protagónico, pero en sí, en la estrategia de virtualizar la memoria es independiente de dónde, qué dispositivo yo utilice para almacenar la memoria. Si el día de mañana, en vez de haber discos rígidos, son, qué sé yo, cualquier otro, o sea, algún dispositivo moderno, aún inexistente, ¿sí?, que sirva para almacenar y que sea mucho mejor que un disco rígido. Y bueno, se va a usar ese próximo dispositivo, ¿sí? Y no el disco rígido. ¿Dónde guardemos esto? Hoy por hoy es el disco rígido. Pero miren la virtualización como una estrategia, ¿sí? Está bien, yo puedo extender la memoria principal utilizando otra memoria. En la actualidad es el disco rígido. Pero a mí me gusta ver la virtualización como una estrategia y no tanto, bueno, dónde está cada cosa. Eso es una estrategia. Donde se implemente es temporal, es justamente un problema temporal. Por ahí de acá a 10 años, esto, vuelvo a repetir, esté en una memoria de tipo flash con una capacidad, bueno, ya esos son los SSD, o sea, qué sé yo, guardemos en una pieza electrónica que tenga un montón de capacidad de almacenamiento y una latencia mínima, ¿sí? Bien. Bueno, Tomás, ¿ahí entendiste un poco más? ¿Ese ajam es un sí o un más o menos? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh, ¿Todos entienden esta parte? Voy a abrir esta diapositiva, que esta es la de memoria virtual, para ir a las primeras diapositivas, ¿sí? Donde tenemos CPU, caché y RAM. Y de repente aparece en escena el disco rígido, ¿sí? Por ahí tomas esto, ahora lo ves y te queda más claro. Fíjense que en lo que es disco rígido, tenemos una parte de otro color para indicar que ahí vamos a implementar la memoria virtual. Físicamente es el disco rígido, ¿sí? Lógicamente es el área de paginación que
por lo que entiendo, yo no sé si es un tema de prioridad o qué, o se implementa de forma física y no lógica, pero que las lecturas y las escrituras de las páginas, cuando se implementa la memoria virtual, son un poco más eficientes que las lecturas y escrituras de disco, ¿sí? Por ejemplo, de un archivo. Bien, Tomás, espero entonces que ahora este diagrama sí lo entiendas bien. Acá obviamente falta, esto no estamos contemplando acá a un proceso, ¿sí? Si yo quiero poner acá un proceso, yo acá ya pondría, por ejemplo, mi proceso 1, lo divido en 3 páginas, entonces esas páginas, algunas pueden ir a parar a la RAM, algún marco, y otras pueden estar en el disco. ¿Sí? Para agregar ahí la parte del proceso que es lo que nos había faltado. Bien. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene más dudas sobre este tema? El otro día que estuvimos viendo la práctica, el trabajo práctico, y habíamos estado hablando de este último ejercicio. ¿Lo pudieron resolver? ¿Cómo fue? ¿Quieren que lo resolvamos entre todos? A mí me interesaba que primero ustedes traten de resolverlo solos y si no después lo veíamos acá todos juntos. ¿Lo pudieron resolver? Bien. El 4D tenemos que resolver, o sea, que se hace una nueva petición, sea la página virtual 4 en el instante 164. Entonces, la idea es resolver con estos 4 algoritmos de reemplazo cuál va a ser la página víctima elegida, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Federico entiendo que le salió bien con el FIFO, el RU, reloj, y ahora viene el óptimo. El algoritmo óptimo, recuerden que es un algoritmo que no se implementa, pero que se utiliza como medida de referencia para comparar los otros algoritmos. ¿Por qué no se implementa? Porque es muy difícil adivinar en la secuencia futura de accesos a página, ¿sí? En los procesos. Entonces, para poder resolver con el algoritmo óptimo, lo que tengo que ver es hacia el futuro, hacia adelante. Por eso es que agrega para el D esta secuencia de referencias, ¿sí? Entonces, la idea es, si tenemos, o sea, se hace un acceso a la página 4, la cual no está en la memoria, fíjense que está la página 2, la 1, la 0 y la 3, ¿sí? Entonces tengo que resolver el óptimo y ver qué página va a ser la que elijamos como página víctima para reemplazar, ¿sí? Entonces el algoritmo óptimo lo que dice es, bueno, tenés que mirar hacia adelante esta secuencia de referencias, procesarla hacia adelante y decir, bueno, ¿cuál es la página que voy a utilizar más lejos en el futuro? De la 0, la 1, la 2 o la 3. Entonces, fíjense, bueno, tengo un acceso a la página 4, acá no está, así que no va a poder ser elegible como, bueno, justo es la que se hace referencia acá, que es la que se accede. Voy a necesitar la página 0 ahí en el futuro bien cercano, así que esta no la voy a elegir como página víctima.
luego la 0, luego la 0. Listo, la 0 no la voy a elegir como página víctima. Después la 2, más adelante la 4, que es la que yo quiero acceder, ¿sí? No me sirve para resolver cuál es la elección de la página víctima. La 2 nuevamente, ¿sí? La 1. Entonces, fíjense que ya en este momento yo ya sé cuál de las 4 páginas que forman mi conjunto residente es la página que más lejos en el futuro voy a utilizar. Esa es la página que voy a elegir. ¿Sí? ¿Cómo hice? Analicé acceso por acceso cuál es la página que más lejos voy a necesitar, mirando hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, la 4 es el acceso que queremos hacer. La página 0 va a estar accedida 3 veces en un futuro bien cercano. Después la 2, después la 4, que es la que quiero agregar, ¿sí? Luego la 2, luego la 1. Entonces es la página 3 la que queda, la que voy a elegir como página víctima para reemplazarla y colocar acá la página 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque la página 3 es la que más voy a hacer referencia en un futuro más lejano, no más próximo, sino más lejano. Miro hacia adelante y digo, bueno, ¿cuál es la última que voy a utilizar? Esa es la que reemplazo. Bien, perfecto. Entonces, Federico, ¿todos entendieron? Por eso el ejercicio agrega la secuencia de accesos a páginas en el futuro para poder elegir cuál va a ser la página víctima. Bien. ¿Todos entendieron ese inciso, ese ejercicio? Bueno, todo el ejercicio, ¿no? Que está bueno esto, mírenlo como una fotografía del estado de la memoria, o sea, del estado de la tabla de páginas del proceso. Entonces esto es como una fotografía instantánea en un instante de tiempo, listo, el estado está así. Bueno, ahora quiero llamar a esta página que resulta que no está en la memoria. ¿Qué página voy a reemplazar con FIFO, el reloj y óptimo? Sí, o sea, es bastante simple. Es decidir a ver qué página se elige como víctima y bueno, se usa ese marco para sobreescribir con la página 4. Bien. Después el bit M se utiliza en algún método. No, de estos no. El bit M se utiliza, M es de modificado, ¿sí? El bit M se utiliza en los algoritmos de vaciado, ¿sí? Los algoritmos de vaciado es los algoritmos que vimos en la teoría que especifican cuándo escribir una página que está en la memoria RAM, cuándo escribirla en el disco rígido. Había 2 algoritmos de vaciado. Uno era por demanda. En este caso, por ejemplo, si la página 3, que fue la elegida como víctima para el óptimo, sí, tiene el bit desmodificado en 1, como lo tiene, bueno, en ese caso, antes del vaciado, tengo la página 3 inconsistente. ¿Por qué? Porque la escribí en memoria RAM y no la escribí en el disco. Entonces, si es bajo demanda, es cuando elijo esa página como víctima y la voy a sobreescribir, entonces ahí nomás tengo que hacer una entrada-salida, que va a ser en sí una escritura a disco, para actualizar la página 3. Eso sería bajo demanda, cuando la página es elegida como víctima. Y la otra estrategia es, por ráfagas, no me sale ahora el nombre, creo que es por ráfagas, que cada cierto tiempo se van actualizando las páginas que están escritas, ¿sí?, al disco. Entonces, o sea, eso lo que va haciendo es
que no haya que generar otra entrada-salida al momento de la elección de una página como víctima, pero lo que genera es que a veces se hace el vaciado y después se vuelve a modificar la página y ahí sonamos porque nuevamente la página en memoria RAM es inconsistente con la del disco. ¿Me siguen de lo que estoy hablando? ¿Se acuerdan de esos dos algoritmos? Entonces, el bit de modificado se utiliza ahí, en ese momento. Espero que me hayan seguido. Lo que les acabo de decir es... bueno, de limpieza, dice acá. Yo lo tengo más como de vaciado, ¿sí? Son estas políticas, bajo demanda y adelantada. No era por ráfagas, era adelantada. Bien. Lectura, acá reemplazo, acá vemos todos los algoritmos. Reemplazo. Acá, ¿sí? Lo que acabo de decir tiene que ver con esto, con las políticas de vaciado. Todos entienden del bit R o de visitado y el M tiene que ver con la vida de cada página, si fue modificada, si fue visitada, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Más consultas? Bueno, bueno, Emanuel, lo que vos decís es que estás como diciendo que hay una estrategia donde se tiene en cuenta la cantidad de páginas en la que es dividido un proceso para asignarle una cantidad de marcos específica, ¿sí? Como que se hace una asignación en función de la cantidad de páginas. La verdad, no recuerdo haber leído una estrategia de ese tipo. Sí que la cantidad de marcos, si estamos en una estrategia que no es fijo y es variable la cantidad de marcos, sí que si un proceso tiene muchos fallos de página, cada tanto se le va a ir, se le va a intentar asignar más marcos con el fin de reducir la cantidad de fallos de página. Pero esto que de una, si tengo más, no sé, eso de Manuel, no recuerdo haberlo leído así. Por ahí sí se hace. Bueno, tengo un proceso pequeño que tiene 10 páginas, le voy a dar menos páginas que uno que tenga 50. Puede ser que sea así. Bien, bueno. Bueno, pero acá lo que estamos tratando, ahora Mateo vamos al cuadro y seguimos, o sea, con lo que está diciendo Emanuel. Las estrategias que habría que determinar es si es asignación eh, fija o variable, o sea, la cantidad de marcos que se le asigna a cada proceso varía en el tiempo, ¿sí? Y por otro lado, la asignación de marcos para las páginas de cada proceso, ¿es global o es local?
primero habría que detectar esas dos cosas, que el otro día lo habíamos hablado. Voy al cuadro, así ya también lo vemos junto con Mateo, ¿sí? Bien, este cuadro lo que dice es, tenemos 5 marcos, ¿sí? Y resulta que tenemos esta secuencia, la que está acá, en este renglón, esta secuencia de accesos a la memoria, ¿sí? El tiempo va hacia la derecha. Se accede a la página A1, luego a la A2, o sea, fíjense, tenemos en sí 3 procesos, A, B y C, y cada proceso tiene su cantidad propia de páginas. No sé si lo dice eso al principio. Sí, perdón, en este dibujo. A tiene 3 páginas, B tiene 4 y C tiene 5. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá están las referencias, los accesos a las páginas son A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C2, A2, A1, A2, ¿sí? Lo voy siguiendo hacia la derecha. Entonces, la idea es, bueno, estos marcos, cuando comenzamos a procesar esta secuencia de accesos, los marcos están vacíos. Me doy cuenta porque todo esto está vacío. Entonces, fíjense, accedo a la página A1 y esa página se pone en el marco T0. Accedo a la A2 y hay un montón de marcos libres. Hay 1, 2, 3, 4 marcos libres. Y sin embargo, se reemplaza la página A1 por la página 2. ¿Sí? Después viene la página 1. B1, fíjense que hay marcos libres y se asigna en un marco libre. Luego B2, hay marcos libres, se asigna en un marco libre. Luego B3, hay marcos libres y B3 se asigna reemplazando a B1. Entonces fíjense que se nota que la cantidad de marcos que se le asigna a cada proceso es fijo, no es variable, porque habiendo marcos libres, resulta que se ejecuta el algoritmo de elección de página víctima y se reemplaza una página por la otra. Sucedió acá, sucedió acá, ¿sí? Entonces ya podemos detectar que la asignación de marcos es fijo, no es variable. Me voy al chat a ver si... ¿Puedo? Sí, 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 por favor hablen porque no dejo de ver el chat cada vez que me pongo con un PDF. Sí, Entonces, ahí lo que estaría pasando es que el proceso A, al tener menos páginas, solo le da un marco, el proceso B al tener 4 le da 2 marcos y el proceso C le da otros 2 marcos. es que yo no me animo a decir que es proporcional a la cantidad de páginas. No me animo a decir eso. Lo que acá se ve es que al proceso 1 se le da un único marco, al proceso A, y al B y al C se le da 2 a cada uno. Si eso tiene que ver con la cantidad de marcos, no me animo a decirte si es por eso. Acá podemos ver que, lo que vos estás diciendo es real, pero al B y al C, por más que también difieren en una página, porque C tiene una página más, a C se le da también 2 marcos, no se le dan 3, se le dan 2. Por eso yo no me animo a decir de que es proporcional al tamaño de los procesos, sino que la asignación, o sea, acá, por alguna razón, el criterio fue el proceso A se le asignó un único marco, al proceso B se le asignaron 2 marcos y al proceso C se le asignaron 2 marcos. Claro. No me animo a decir el por qué, ¿sí? Bien, y después lo que ves como que siempre priorizó al que no se había, o sea, al que se ejecutó antes. Eh, Por ejemplo, cuando tuvo en el quinto casillero que leyó a B3, sí, eh, reemplazó a B1, que era el último, el de acceso más antiguo. sí, sí, perfecto.
vamos a seguirlo. O sea, acá cuando hubo fallo de página, porque necesitamos B3 y estaba B1 y B2, se elige al que mirando hacia atrás está más lejos. Entonces, hasta ahora puede ser un FIFO o un LRU, ¿no? Sí. Ok. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos ven que cuando hubo fallo de página con B3, se eligió como víctima B1? Entonces, podría ser un FIFO porque B1 fue el primero en entrar, ¿sí? O sea, entonces se hizo la cola y es el primero en salir. O puede ser un LRU si yo miro la secuencia hacia atrás y saco el menos recientemente usado. Yo ¿Sí? Sí. creo que es un LRU porque después cuando accede a B4 también vuelve a priorizar. Cuando accede acá. Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Me voy al chat, que entró alguien. Bien, entonces, bueno, ¿quieren que lo sigamos? En vez de irnos directamente a B4, lo hacemos uno por uno, a ver si analizamos entre todos qué es lo que está pasando. ¿O prefieren ya ir a B4? No, Que vamos uno por uno. bueno, bien, entonces, se elige, cuando se accede a B3, miramos hacia atrás y hasta ahora tenemos o FIFO o LRU, ¿sí? Bueno, podríamos también tratar de detectar a ver si es el óptimo, ¿sí? Porque yo puedo mirar hacia adelante y después viene B4, B1, y fíjense, el óptimo no puede ser, porque si no, para poner B3, si yo miro hacia adelante, B4 no está, así que no voy a poder elegir a B4, pero sí está B1 hacia adelante. Entonces el óptimo no puede ser porque en esta columna se eligió a B1 y no a B2. Entonces el óptimo no puede ser. ¿Todos me siguen? Acá hay un contraejemplo de por qué no es el óptimo. A ver, Eh, ¿me siguen? yo por mi parte sí. Bueno, perdón, no estoy viendo quién está hablando. Eh, Mateo Grandio. Listo, Mateo, perfecto, perfecto. Bueno, todos nos siguen. Lo que estoy tratando es de descartar. Entonces, si miro la elección en este fallo de página, ¿sí? Hasta ahora FIFO es un candidato, LRU es un candidato y óptimo no es un candidato, lo descartamos porque si yo miro hacia adelante, no podría haber reemplazado B1 porque está acá. En cambio, B2 no está, entonces tendría que haber reemplazado B2 y no B1. Bien, sigo, ¿sí? A ver, voy mirando, listo, ahí Emanuel dice que está bien. Bueno, cualquier cosa, espero que me digan. Bien, C1. C1 genera fallo de página y fíjense que hay páginas libres, que estas, por la secuencia, por cómo avanza la secuencia, nos damos cuenta de que estos dos marcos son para el proceso C. C2, fallo de página, pero hay marco libre, no se ejecuta ningún algoritmo. Viene C3, fallo de página, entonces vamos a ver con qué algoritmo podría concordar acá. Primero entró C1 y después C2. Entonces fíjense que C3 reemplazó a C1. Entonces, nuevamente podría ser tanto FIFO como LRU, los dos, ¿sí? Y óptimo, y en este caso también podría ser óptimo. Lo que pasa es que óptimo ya lo descarté, ¿sí? En este fallo yo ya descarté óptimo, así que no tendría ni por qué mencionarlo, ¿sí? Bien, entonces todavía no podemos discriminar entre FIFO o LRU. Viene C2, acierto. Viene A2, acierto.
acceso a A1. Acá hay un fallo de página, ¿sí? Fíjense que al reemplazar la página A2, seguimos confirmando que tenemos alcance local y asignación fija de marcos, ¿sí? A2 reemplaza A1, asignación local y fija de marcos. B4, bien. B4 genera fallo de página, entonces fíjense que si miramos hacia atrás, bueno, B4 reemplaza a B2, ¿sí? Entonces, vamos a descartar entre FIFO o LRU. Vamos a ver LRU. Si yo miro la secuencia hacia atrás, tengo que descubrir a ver cuál fue la última referencia, o sea, la menos recientemente referenciada, ¿sí? Acá referenciamos a la B3 y acá a la B2. Entonces, fíjense que el RU va bien porque se reemplazó B2. Es la menos recientemente usada o referenciada B2, porque B3 se referenció justo después, pero bueno, es más recientemente utilizada que B2. Entonces el RU concuerda y probemos FIFO, a ver qué pasa con FIFO. Llegó primero B1, después B2, B3, FIFO también concuerda acá. Seguimos sin poder discriminar acá si es FIFO o LRU. Vos, Mateo, decías que acá vos habías discriminado ya que era LRU. No, que era lo que se me había ocurrido al ver que después también cambia en el siguiente a B3. Bien, a ver, vamos. Bien, entonces acá cambia, reemplaza B3 y fíjense que LRU va bien porque acá tengo B4, así que no importa que tengo para allá, voy a reemplazar a B3 y si es FIFO, B3 y B4. Tendría que haber reemplazado a B3 y B4, tendría que haber reemplazado a B3. No, es que seguimos sin poder discriminar acá. Porque FIFO también concuerda. Sí. ¿Sí? Y en Bien. bueno, Y a ahora ver en la acá. siguiente, acá sí creo que es a donde se termina de definir. Bien. C5 genera fallo de página y tenemos C3 y C2. Entonces, si es un LRU, me voy hacia atrás y primero viene C2 y después C3. Entonces, dejamos C2 y elegimos como víctima C3. LRU va bien. Y si es FIFO, resulta que vino primero entre C2 y C3. C2 y después C3 y justamente se eligió C3, que si hubiese sido FIFO, se hubiese sacado C2. ¿Sí? Así que es como dice Mateo, acá, recién acá podemos discriminar que es LRU y no FIFO. Porque si hubiese sido FIFO, hubiésemos reemplazado C2 y no C3. ¿Sí? Porque entró antes, entró acá, y C3 se encoló después. Entonces, fíjense cómo acá pudimos salir de la ambigüedad de FIFO y LRU, y eso, ¿quién lo determinó? Este acceso de C2, que hace que LRU elija eh, a C3, ¿sí? Y no a C2. Es este acceso que estoy señalando acá, este acceso es el que me deja definir que FIFO no es y que sí es el RU. Así que como dice Mateo, bueno, acá se terminó de discriminar cuál es. Fíjense que en cada momento fui probando a ver cuál era hasta por discriminar. Y a ver, bueno, vamos a verificar si lo que estamos diciendo es correcto. Viene C4, entonces entre C5 y C2 miramos hacia atrás y como C5 fue recientemente accedida, se elige C2 como víctima y se reemplaza C2 por C4.
¿sí? Y eso es LRU. Bien, ¿todos pudieron seguir la secuencia? Me voy al chat. Bien. Bien, el resto, ¿se entendió el ejercicio? Bien. Mateo, bien, perfecto. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto al cuadro? Y eso, y fíjense que lo que había que definir era el alcance, si era local o global, si era asignación de marcos a los procesos, variable o fijo, y después qué algoritmo. ¿Sí? Entonces, y acá, bueno, ¿por qué a A se le da un solo frame y a B y a C se le dan dos? No lo sabemos, pero sin embargo podemos resolver todas las preguntas que se piden, ¿sí? ¿Qué algoritmo y qué estrategia de sustitución de páginas se ha utilizado? Justificar la respuesta indicando por qué no puede ser ninguno de los otros algoritmos estudiados, ¿sí? Entonces se puede resolver sin terminar de definir esta pregunta que nos hacíamos anteriormente, ¿sí? Bien. Ese ejercicio está bueno porque da vuelta, por eso yo no sé, el otro día que charlamos sobre este ejercicio, no lo resolví, porque quería que ustedes se peleen un poco, bueno, si al final a mí me dan toda la secuencia de sustituciones de páginas, qué estrategias bajo qué estrategias sucedieron esas sustituciones, ¿sí? Es como dar vuelta el modo de resolver el ejercicio, por eso quería que lo hagan ustedes, ¿sí? Bueno, más consultas. Este es el último ejercicio. Este, bueno, lo hablamos bastante, pero si quedan dudas también del 4, lo vemos. Este el otro día lo vimos. Este y el A. Y después, bueno, ya son ejercicios más puros de, dada esta secuencia, seguir con este algoritmo, con este. Bien, ¿quieren que veamos ejercicios de alguna otra práctica? Los vemos. Bueno, y Mateo, ¿quedó claro entonces ese ejercicio que vimos recién? Ahí voy. Bien, entonces, ahora lo que tenemos son procesos que o sea, en la unidad 2 estuvimos viendo distintas definiciones de procesos. Y con la que más nos habíamos quedado, porque nos resultaba la más completa para la materia, era la que decía que un proceso tiene un hilo de ejecución y tiene un montón de recursos asociados a él, ¿sí? Como que esa cajita se divide en dos partes bien diferenciadas. Un hilo de ejecución y, eh, y esto, los recursos asociados a ese proceso. Entonces, fíjense la primera pregunta. ¿Cuáles son las dos características diferentes y potencialmente independientes en el concepto de proceso? Bien, esta pregunta, acá puse para dar una pista, piensen cómo se definió un proceso en unidad 2. Tiene que ver con eso, con que un proceso lo vamos a ver como un hilo de ejecución, que son una secuencia de instrucciones
y después todos los otros recursos, ¿sí? Entonces, esa pregunta esa es la respuesta, ¿sí? Yo voy a tener un hilo de ejecución, que son las instrucciones, y después todos los recursos de ese proceso. Entonces, lo que vamos a ver que en esta práctica nos vamos a detener acá, en este hilo de instrucciones, ¿sí? Thread es hilo en inglés. Entonces, lo que ahora vamos a ver es que lo que el procesador en sí realmente ejecuta son instrucciones que tiene que ver con este hilo, no con los recursos, ¿sí? Entonces, lo que ahora vamos a ver es que el sistema operativo, o sea, es que el procesador ejecuta hilos de instrucciones, secuencia de instrucciones. Un programa es una secuencia de instrucciones y eso es lo que ejecuta el procesador. Bien, pero eso está dentro del marco de un proceso. Entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, realmente lo que se le asigna al procesador para ejecutar es un hilo. Bueno, ¿y qué pasa si dentro de un proceso tengo múltiples hilos? Bien, ahí cambia la historia, porque resulta que yo antes, cuando tenía el dispatcher o el planificador a corto plazo, yo elegía procesos. Bueno, ahora sabemos que lo que se ejecuta realmente es un hilo, y en un mismo proceso puede haber múltiples hilos. Bueno, ahora la planificación va a ser de hilos y no de procesos, ¿sí? Entonces, ahora la historia empieza por ahí, o se modifica, se hace más compleja con esta nueva característica de que tenemos procesos multihilos y que ahora la unidad de planificación deja de ser el proceso y ahora va a ser hilo, el hilo, ¿sí? Entonces, a eso más o menos se refiere la pregunta 1, y la traigo para que no se mezclen y orientarlos un poquito de qué va esta primera pregunta. Tiene que ver con esto que habíamos visto, de que un proceso tiene una parte que se ejecuta y la otra no. Bueno, esa diferenciación y esas dos características independientes, ¿sí?, del concepto son, acá nos tiene que quedar hilo y recursos, ¿sí?, como conceptos independientes dentro de un proceso. Entonces luego vamos a seguir con esta parte, con el hilo de ejecución. Bien, a ver, Tomás, más o menos te sirve para asegurarte un poco mejor ese contexto. Y a tu respuesta es sí. Ahora el procesador ejecuta hilos y no procesos. Y eso hace todo bastante más complejo. Voy a ir... ¿dónde está? Esperen porque tengo un montón... A ver si así está. Bueno, acá lo que van a ver es... Genial. En un proceso, en un entorno multithread, lo que tenemos es que cada proceso va a estar compuesto por distintos threads. Esto es un único proceso y fíjense que tenemos un thread, 2 threads y 3 threads, ¿sí? Y esto es un único proceso. Entonces, ¿qué cosas se comparten? O sea, ¿qué cosa sigue siendo única dentro de un proceso que tenga más de un thread? ¿Y qué cosas son únicas de cada thread? O sea, se van a duplicar por cada thread que tengamos adentro de un proceso, ¿sí? Entonces esto se va haciendo un poquito más complejo, y lo que van a tener que pelearse un poquito es con estas burbujitas que están re buenas. Esto es para un tipo de threads o hilo en particular, pero bueno, fíjense que ahora este es un proceso, o sea, el proceso B tiene al hilo 1 y al hilo 2. Y fíjense que el proceso
va a ir pasando de listo a en ejecución, de ejecución a bloqueado, de bloqueado a listo, de running a listo, pero estos estados en sí son independientes para cada thread, porque fíjense, acá este gráfico nos dice que el de thread 2 está en ejecución y que el de thread 1 está listo para ejecutarse, ¿sí? Entonces, ahora las transiciones entre los estados es de cada thread, ¿sí? Entonces, acá se van a tener que pelear con estas burbujitas y con las burbujitas que siguen y con las explicaciones. Estas burbujitas sí son del Stalin, así que cualquier cosa pueden ir al libro para leer toda la explicación. Yo acá lo que puse es como un resumen, ¿sí? Bien. Entonces, esto yo sé que la mayoría no lo leyó, pero sé que es un tema que por ahí cuesta agarrar, entonces lo que les digo es que tengan en cuenta, acá abajo está el proceso y estos son hilos del proceso B, y lo que tienen que ir siguiendo es el color celeste de cómo va cambiando el estado de los threads y el estado del proceso en función a sus threads, ¿sí? Acá se van a entretener un poquito. Cualquier duda me vuelven a decir, ¿sí? Yo ahora lo dejo así como presten atención acá, entonces les doy tiempo para que se peleen un rato ustedes y después lo vemos cualquier cosa el jueves, lo volvemos a retomar. Bien. Tomás, otra duda era por qué los hilos eran más rápidos. En los casos de los hilos de kernel, no de usuario, ¿sí? Los hilos de usuario, el sistema operativo ni siquiera ve a hilos dentro de los procesos, ¿sí? Entonces, Tomás, nos quedamos con eh, los threads de kernel. Entonces, esos threads lo que tienen es que se los llama como procesos livianos, ¿sí? Vamos a las diapositivas. Acá. WLT y estoy buscando los de kernel acá. Los hilos a nivel de núcleo. ¿Qué pasa? Como los hilos pertenecen a un único proceso, esos hilos van a compartir lo que es información relativa al proceso y los recursos asociados al proceso. Entonces, hacer un cambio de un hilo a otro y no de un proceso a otro, todo lo que vimos de cambio de contexto no existe cuando hablamos de la ejecución de un hilo hacia el otro hilo, o sea, cuando se deja de ejecutar un hilo para ejecutar a otro hilo. No hay cambio de contexto si y solo si ambos hilos pertenecen al mismo proceso. Entonces no hay cambio de contexto. Entonces ese cambio de hilos es mucho más eficiente para el procesador, ya que evitamos todo lo que es cambio de contexto que vimos cuando vimos la planificación de procesos. Por eso, o sea, los cambios de un hilo a otro del mismo proceso son súper eficientes. No le llevan nada de tiempo al sistema operativo, ¿sí? A ver, no sé si... Bueno, Tomás, eso es al usarlos, pero al crearlos y terminarlos, entiendo que una cosa es, a ver, que si vos vas a crear o sea, la creación de proceso va a ser mucho más pesada que la creación de un thread, ¿sí?
por los mismos motivos. Un proceso es una entidad que agrupa un montón de cosas. Es como una unidad más grande, más global, que la administración, la gestión, la creación, finalización y gestión de un proceso es mucho más pesada que de un hilo. Un hilo está en el contexto de un proceso, entonces lo pesado va a ser crear el proceso y no crear los hilos, ¿sí? Sí, sí, se menciona eso y es lo que yo quiero mostrarles, que en la práctica tienen, yo ahí les dejé, ahí les muestro, porque les dejé un código para que ustedes ejecuten y justamente puedan probar esto, ¿sí? Que es mucho más rápido la creación y terminación de hilos que de procesos. Entonces, fíjense acá en hilos y concurrencia, les dejé estos dos códigos, que fíjense lo que hace, o sea, son dos códigos, procesos 1.c y threads 1.c. Fíjense lo que hace procesos 1.c, lo que hace es crear 100 procesos, ¿sí? Y, o sea, se crea el proceso y el proceso hijo finaliza. O sea, acá lo único que hacemos es crear procesos y se toma el tiempo antes de este for, ¿sí? En getTimeOfDay, y después, bueno, si soy el padre, se vuelve a ejecutar el getTimeOfDay, o sea, el padre es el que ejecuta esto 100 veces y ejecuta nuevamente la función getTimeOfDay, y después todo esto es para expresar en microsegundos cuánto tarda en sí la creación de 100 procesos. Entonces está cronometrado y es para que ustedes compilen y ejecuten, ¿sí? En cambio, threads 1 lo que hace es, de nuevo, de 1 a 100, crear un hilo. Y después el hilo termina, ¿sí? O sea, el hilo toma un tiempo, lo devuelve y se va sumando todos, o sea, el tiempo de la creación de esos 100 hilos. Entonces, con este código la idea es que van a cronometrar la creación de 100 hilos. Entonces, esto es para que ustedes vean en sus propias computadoras y jueguen con estos códigos para ver realmente si la creación de procesos es más rápida o no que la creación de hilos. De todas formas, es importante que noten con este código que los hilos de los que estamos hablando son hilos de usuario y no de kernel. Encima son hilos más pesados todavía, ¿sí? Que los de kernel. Y sin embargo van a ver que este código, la creación y terminación de 100 hilos es mucho más rápida que la creación y terminación de 100 procesos. Esto es para que justamente ustedes prueben en la práctica y tengan estos códigos para compilar y probar. Y esto tiene que ver con el último ejercicio: descargar y descomprimir el archivo timing proceso threads del aula virtual de la materia, compilar y ejecutar. Entonces, para cada uno explicar qué hacen, explicar la jerarquía de procesos threads y analizar los resultados, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a la pregunta de Tomás, ahí vas a poder jugar vos con esos códigos, ¿sí? Y el jueves, si todos ya más o menos pudieron leer y mirar los videos, jugamos un poquito más con los códigos, ¿sí? Bien, el tema de dividir, o sea, sí, porque esto ustedes lo tienen que ver también, bueno, a mí, como, o sea, ustedes, ¿para qué les sirve esto? Además de saber cómo se ejecutan los procesos y cómo hace malabares un sistema operativo para gestionar los procesos, ¿sí? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pero
ustedes, y más en la próxima unidad es lo que vamos a seguir viendo, es que todo esto nos sirve para dividir una tarea en distintos hilos o distintos procesos. Entonces, yo puedo generar código paralelo. Bueno, y de lo que vimos recién, ¿esto es código paralelo? Sí, si yo meto acá adentro como código del hilo algo que realmente está solucionando un problema, y yo puedo tener hilo 1, hilo 2, hilo 3, hilo n, y que cada hilo compute en serio, ¿sí? Yo ahí ya estoy dividiendo mi trabajo y lo estoy paralelizando, o al menos haciéndolo concurrente. Lo mismo que con el código del fork, ¿sí? Si yo, en este caso, en vez de un if, si soy elijo, termino, ¿sí? Si acá tengo un switch case o un if, como vimos en las diapositivas, bueno, como van a ver algunos en las diapositivas, tenemos código útil, yo ya estoy dividiendo mi trabajo, ¿sí? Entonces está bueno porque esto ya les puede a ustedes abrir la inquietud de ir generando código concurrente o paralelo, ¿sí? Está bueno, estas herramientas se utilizan y hay mucha gente, o sea, que ejecuta sus problemas o sea, propone soluciones a sus problemas paralelas y utilizando threads. Y de todas formas, hoy por hoy en las arquitecturas con más de un núcleo de procesamiento, con más de un procesador, los mismos compiladores pueden detectar código paralelizable y dividirlo, ¿sí? O sea, hay distintos niveles de optimización que ya con un compilador podemos decir qué nivel de optimización queremos, entonces pedirle al compilador que optimice el código. Una optimización muy simple sería, si yo, por ejemplo, tengo un for de 1 a 1000 para obtener el máximo de una matriz, bueno, el compilador puede decir, bueno, ese for de 1 a 1000, si yo tengo 4 procesadores, lo divido en 4 for de 250 iteraciones y sé de qué índice a qué índice acceder en la matriz. ¿Sí? Entonces el mismo compilador divide, por ejemplo, el for y tira distintos hilos. ¿Sí? Entonces todo esto, o sea, está bueno porque son técnicas que se usan. Uno puede programar explícitamente de forma paralela o puede pedirle al compilador que si puede optimizar, optimice, ¿sí? Y en ese caso hay muchas optimizaciones que se basan en dividir el trabajo entre los distintos procesadores, ejecutando distintos threads o ejecutando distintos procesos. Casi siempre son unos threads y entiendo que es porque es más económico, ¿sí? Bien, ¿me siguen? Porque ya me estoy adelantando, pero está bueno porque son técnicas que se ven y el tema de las optimizaciones de los compiladores es todo un mundo y por hoy están muy buenos. Y está bueno ver en qué se basan esas técnicas de optimización. Y no deja de ser cosas así, que yo puedo dividir el mismo trabajo en vez de que lo haga un único enanito, que trabajen 4. Y una tontería, pero usando MATLAB, que era una correlación que una vez, no, una convolución creo que era, en MATLAB. Busqué en internet porque tardé